Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos una vez más en este precioso domingo, 5 de julio. Y quien lo creyera, ya se fue medio año. Y hoy estamos aquí para compartir la palabra del Señor una vez más. Y agradecemos a cada uno de ustedes el que en esta mañana estén sacando este tiempo para compartir este mensaje que tenemos en esta mañana. Y hoy estamos viviendo en tiempos bien convulsionados. Llevamos cerca de 4 meses enfrentando una pandemia que parece no tener un fin cercano y que ha venido de alguna manera a contribuir aún más a la desestabilización mundial en cuanto a lo económico, lo social, lo político y el bienestar emocional de las personas. Y como si esto no fuera suficiente, recientemente también ha asomado una vez más su horrible cara, el racismo. Es muy importante que tratemos de mantener un balance como cristianos. Estamos en la obligación moral de pronunciarnos y condenar cualquier tipo de movimiento supremacista que discrimine a los más vulnerables por razón del color de su piel, su país de origen, su condición económica o sus creencias religiosas o políticas. Debemos tener mucho cuidado con el nacionalismo, porque la historia constantemente nos recuerda en dónde y cómo terminan estos movimientos nacionalistas supremacistas. Solo tenemos que mirar los hechos de la Segunda Guerra Mundial o la profunda división en Sudáfrica, en lo que se conoce como el apartheid, para darnos cuenta de los efectos de la situación social y racial. Y desde bien temprano el Señor en la Biblia deja establecido cuál es el concepto que Él tiene acerca de la humanidad y cuál ha de ser nuestro papel dentro de esa sociedad y también cuál ha de ser el concepto nuestro sobre las personas. Y dice en Deuteronomio capítulo 10, versos 17 al 19, así dice el Señor, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, sino que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. El racismo es otra de las manifestaciones de nuestra condición caída, en la que pensamos que porque tenemos cierto linaje, o tenemos la piel, o los ojos de cierto color, somos más o somos menos que otros que no tienen nuestras mismas características. Hoy no importa si es un país de primer mundo o del tercer mundo, como se le llama a los países menos desarrollados, que de por sí ya esa expresión deja mucho que desear. Todos, absolutamente todos somos seres humanos y sin importar nuestro aspecto exterior, para Dios lo más importante es la condición de nuestra alma y nuestro corazón. Recordemos que este cuerpo material, un día, cuando la muerte llegue, tendrá que volver al polvo. Y en ese día todos, ricos o pobres, blancos o morenos o como los queramos llamar, de piel amarilla, el color, tendremos que rendir cuentas por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Tal vez en este momento usted se está empezando a preguntar, ¿es esto un sermón o un discurso político? Pues resulta que los principios bíblicos tienen mucho que decirnos acerca de las relaciones interpersonales y muchas veces reflejan en su contexto la realidad social, la realidad política y cultural en la que Dios se manifestó en el pasado y se manifiesta en la actualidad. Y el pasaje que veremos hoy, en el corazón de este hay una enseñanza en donde los elementos como la raza u origen étnico, la posición social, económica y religiosa juegan un papel muy importante dentro de la narrativa de esta historia. Y son muy relevantes estos elementos para los tiempos convulsionados en los que estamos viviendo. Por eso hoy iniciaremos una serie de sermones sobre las parábolas, como ya es costumbre en la iglesia Nazaret en esta época del verano. Y los que no están familiarizados con la Biblia
Las parábolas son esas narraciones cortas, bien sean reales o imaginarias, de situaciones cotidianas que Jesús utilizó como una manera didáctica y práctica de enseñar grandes y profundas verdades acerca del reino de los cielos y cuál habría de ser el comportamiento, tanto ético, moral y espiritual, de los que pertenecemos al reino de Dios o de aquellos que quieran pertenecer a él. Junto con la parábola del hijo pródigo, la parábola que vamos a ver hoy es probablemente de las dos más famosas que Jesús contó. Hasta el día de hoy, a cualquier persona que ayuda a otra desinteresadamente se le conoce como buen samaritano. Esta parábola se encuentra únicamente en el Evangelio de Lucas y se origina porque un escriba, o sea, un intérprete de la ley, intentó probar de manera maliciosa a Jesús. Y lo que este escriba no se podía ni siquiera imaginar es que en aquel día recibiría una lección que jamás ni él ni los que estaban allí a su alrededor olvidarían. Aquel escriba hizo una pregunta muy importante, por cierto. Por eso es que en esta mañana lo invito para que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 10 y vamos a empezar a ver desde el verso 25 hasta el 37. Y vamos a ver en este pasaje de las Escrituras lo que el Señor tiene para enseñarnos con respecto a cuál ha de ser nuestra actitud ante la necesidad del prójimo que encontramos en el camino de la vida, herido o lastimado y necesitado de nuestra ayuda. Y cómo es imperativo que todos como seres humanos empecemos por entender que en realidad cualquier día podremos ser nosotros los necesitados o los perseguidos. Y entonces en aquel día anhelaremos que un buen samaritano salga en nuestra ayuda. Así que veamos cómo empieza esta historia. Y hoy no la voy a leer todo el texto de una sola vez como solemos hacerlo en cada predicación. Hoy voy a ir leyendo verso por razón de ser precisamente una predicación un tanto diferente acerca de las parábolas. Entonces, para poderlo hacer, vamos a empezar con el verso 25, hacemos un análisis y seguimos con los siguientes versos y así sucesivamente. Así que quiero empezar con el verso 25 en esta mañana. Y dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y esta es una maravillosa pregunta, así que, ¿qué hay que hacer para ganar la vida eterna? Esta debe ser la pregunta más importante que el ser humano se haga, ya que la respuesta que demos a esa pregunta se determinará dónde pasaremos la eternidad. Y en esta mañana quiero empezar precisamente de esa misma manera. ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Y sobre todo, ¿conoce la respuesta? Hay preguntas que son fundamentales. Y en este caso, como el texto no lo aclara, el intérprete de la ley hizo esa pregunta porque quería probar las enseñanzas de Jesús, porque quería probar si Jesús era el maestro que decía ser. Y no porque estuviera realmente interesado o genuinamente interesado en saber la respuesta. Porque como intérprete de la ley, él ya tenía su propia interpretación. Así que quiero en esta mañana que pensemos por un momento en esto. Cuando le hacemos preguntas a Dios, una de las más comunes es, ¿por qué, Señor? ¿O por qué a mí? ¿Nosotros realmente estamos interesados en la respuesta? ¿Estamos esperando que la respuesta nos guíe a un cambio legítimo o solo deseamos satisfacer nuestra curiosidad? O tal vez cuando le hacemos una pregunta a Dios lo que estamos buscando con la respuesta es legitimar nuestro comportamiento para poder seguir actuando como lo hemos venido haciendo sin que la conciencia nos acuse de nuestra desobediencia y pecado. Tenemos que meditar en ello. Cuando preguntamos a Dios, ¿estamos preparados para recibir la respuesta? El intérprete de la ley, en aquella ocasión, se encontró con mucho más de lo que él esperaba. Pensando poner tropiezo a Jesús, fue él el que terminó tropezando.
Y la respuesta al final saldría de su propia boca y terminaría poniendo su mundo parado en la cabeza. Verso 26. El verso 26 dice, él, o sea Jesús, le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y la respuesta a la pregunta que este escriba estaba haciendo estaba en la palabra de Dios. Y desde muy pequeño a mí me enseñaron que contestar con una pregunta a otra pregunta nunca ha sido una buena norma de cortesía. Pero en este caso Jesús lo que hacía era o estaba intentando hacer reflexionar al intérprete de la ley sobre la respuesta que éste debía conocer. Pero lo más importante es que Cristo lo envió a buscar la respuesta ¿en dónde? En la palabra de Dios. ¿Cómo está escrito? ¿Qué es lo que lees? Esto es lo más importante que podemos sacar de este verso. Las respuestas fundamentales relacionadas con nuestra vida y nuestra relación con Dios están en la Biblia. Preguntas como, ¿con quién debo casarme? ¿Cómo debo tratar a mi esposa? ¿Debo pagar impuestos? ¿Desde cuándo debo enseñar a mis hijos la palabra de Dios? ¿Qué es pecado y qué no lo es? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Y infinidad de preguntas. Debemos nosotros acercarnos con mansedumbre y con una sincera gana de aprender. Y el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad que sea fundamental para nuestras vidas. Si nos acercamos con orgullo, con altivez o con una curiosidad morbosa, nada sacaremos de la palabra de Dios, que no sea tal vez juicio para nuestras propias vidas. Y quiero hacer una aclaración en esta mañana. Si bien es cierto, la palabra de Dios tiene las respuestas para nuestra vida, porque es la revelación de Dios para nosotros, no significa que usted y yo siempre tendremos todas las respuestas a nuestras inquietudes en la Biblia, porque la Biblia no es un tratado de ciencia, ni de geografía, ni de matemáticas. La Biblia es la revelación de Dios para que el hombre pueda relacionarse con él y con su prójimo y pueda caminar correctamente en la vida. Eso es lo que vamos a encontrar en las Escrituras. Así que el verso 27 dice así, dice aquel, o sea, el escriba, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esa fue la respuesta que dio el escriba, o sea que sí sabía. Y le dijo Jesús le dice, verso 28, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, o sea, el escriba, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? El intérprete de la ley contestó bien. Se nota que la conocía bien, porque en Deuteronomio y en Levítico encontramos precisamente ese mandamiento, que es el mayor de los mandamientos o el primer mandamiento. Pero lo interesante es que el escriba intenta, como decimos nosotros hoy coloquialmente, salirse por la tangente, haciéndole otra pregunta a Jesús. ¿Quién? ¿Quién es el prójimo? Entonces, Jesús felicita al intérprete por saber la ley, pero inmediatamente lo pone en evidencia delante de toda la concurrencia. Es muy importante, mis hermanos y mis amigos que me escuchen en esta mañana, tener el conocimiento bíblico, pero este conocimiento sin la práctica para poco o nada nos sirve, como ya lo he mencionado en otras ocasiones. En otras palabras, mejor dicho, que no podemos nosotros decir que amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, con nuestra mente, corazón y alma, si no amamos al prójimo. Cabe aclarar, mis hermanos, que tu prójimo y el mío no son solo aquellos que son la familia o los que nos caen bien, porque el concepto de prójimo en este pasaje tiene el alcance universal de la palabra a todos los seres humanos, sin importar raza, cultura, creencias religiosas y otros estigmas que nosotros hacemos y clasificaciones. Por lo tanto, preste mucha atención a lo que le voy a decir. Dentro del prójimo está incluido hasta nuestros enemigos.
Y usted se preguntará en esta mañana, ¿mi enemigo es mi prójimo? Sí, absolutamente sí. Dios lo demostró. ¿O acaso envió Dios a su Hijo a morir por quiénes? ¿Por sus amigos o por sus enemigos? Recuerde que Jesús murió por los enemigos de Dios, que después se convirtieron en sus amigos y nos hemos convertido en sus amigos a lo largo de la historia. Y la Biblia claramente lo afirma, que todos nos habíamos constituido en enemigos de Dios. Romanos 5:10 así lo afirma. Así que quiero continuar porque ya se dio el diálogo entre Jesús y el intérprete de la ley, el escriba. Ahora, como para que no quedara la menor duda, Jesús procede con una ilustración a dejar la enseñanza completamente fijada en el corazón de las personas. No hay nada más maravilloso que una excelente historia o una ilustración para impregnar, estampar las enseñanzas de la palabra de Dios. Y Jesús, como el mejor de los maestros, lo sabía. Así que Jesús utiliza esta parábola para demostrarle a este escriba la importancia de saber y practicar toda la ley como un solo principio de amor. El pueblo judío, incluidos los líderes, tenía una idea equivocada de quién era su prójimo. Para ellos, el prójimo eran solo los judíos. Ellos no se atreverían a socorrer a un gentil y mucho menos a un samaritano. Los samaritanos eran una raza mixta entre judíos y asirios que habitaban la región de Samaria. Por causa de esta mezcla, estas personas eran discriminadas por los judíos que se habían mantenido racialmente puros. Dentro de la literatura popular judía era muy común encontrar lo que se denomina la regla de tres o los estereotipos, la cual consistía en que en cada historia habían tres personajes y generalmente los dos que eran malos eran religiosos y el tercero que era bueno era generalmente un laico, una persona común que no era religioso ni mucho menos. Pero la condición dentro de la narrativa judía es que este tercero, que era el bueno de la historia, el héroe de la historia, tenía que ser judío para la narrativa. En este caso, Jesús utiliza la misma figura de la narrativa de la regla de tres, pero con un giro inesperado. Y el giro inesperado es que el tercer personaje de esta historia, que es el héroe, es un samaritano, algo que no cuadraba en la mente de los judíos. Y esta historia, cuando Jesús la empezó a contar entre los judíos, yo creo que les cayó bastante mal, porque esto era intolerable, o como hoy lo llamamos, era políticamente incorrecto. Veamos detenidamente a estos tres personajes y la historia de Jesús, porque aquí empieza el relato de la parábola. Dice el verso 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Así que vamos a ver, según la regla de tres, la narrativa judía, hoy vamos a ver al primer actor en esta historia. Y el primero es el sacerdote. La mayoría de sacerdotes y levitas vivían en Jericó y tenían que desplazarse hacia Jerusalén y cruzaban continuamente por un camino que llegó a ser conocido como el Camino de la Sangre. ¿Por qué? Porque era un camino difícil y estaba lleno de asaltantes. Muchísimas personas perdieron la vida en ese camino cuando eran asaltadas. Así que ese era el camino que unía a Jerusalén con Jericó. Y este sacerdote podía aparentemente tener una buena excusa para no ayudar a aquel hombre moribundo. Y es que como sacerdote, la ley ceremonial le prescribía que si tocaba un muerto, quedaba inmundo por varios días. Eso es lo que dice Levítico 21, ¿cierto? Ahí está la ley. Entonces,
Esto nos hace considerar que estaba pensando este sacerdote más en él que en su prójimo. Y al cabo, el trabajo de un sacerdote no se centra en él, sino en los demás. Recordemos eso. Pero aquí hay un detalle que Jesús añade de manera maravillosa que resalta el relato. Y el detalle es la palabra descendía. Porque esto significaría que el sacerdote ya había terminado su trabajo sacerdotal. O sea, venía de Jerusalén hacia Jericó. No era la inversa, porque si el texto dijera y un sacerdote ascendía, entonces estaríamos diciendo que sí, tenía miedo o no quería contaminarse, pero él ya había terminado su servicio. Y es muy importante que nosotros entendamos que una de las funciones especiales o fundamentales de un sacerdote, y por sacerdote me refiero a la palabra textual judía, aquel que oficiaba los servicios para Dios, ¿cierto? Y este hombre ya había terminado con su trabajo. Así que no había nada que le impidiera acercarse a aquel hombre tirado en el camino moribundo para ayudarlo, para rescatarlo, para tenderle la mano. No tenía excusa alguna. Sin embargo, nosotros vemos cómo Jesús le quiere mostrar al intérprete de la ley cuál era la responsabilidad del sacerdote. Servir de intermediario entre Dios y el pueblo, y viceversa, servir de intermediario entre el pueblo y Dios. Y de esta manera expresar el amor de Dios. Entonces, ¿qué hizo este hombre, este sacerdote? Simplemente siguió de largo. Siguió de largo. Y cerró los ojos. Y yo le pregunto, ¿no es esto lo que algunas, o mejor muchas veces, hacemos? Cerramos los ojos ante la tragedia, ante la necesidad de otros, y nos hacemos lo que no hemos visto nada, mientras la conciencia nos dice que debemos hacer algo, pero acallamos la conciencia. El sacerdote debe estar atento a la necesidad de otros, y en el Nuevo Testamento la Escritura afirma que todos somos sacerdotes, según el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2, por el verso 9, dice que todos los que hemos creído y recibido a Jesús como Señor y Salvador, somos sacerdotes. Así que esto tiene una implicación para todos nosotros, pero también tiene una implicación para aquellos que ostentan un alto cargo jerárquico. Parece estar por encima de las actividades propias que muestran el amor al prójimo por medio del servicio. O sea, es más importante mi cargo, es más importante mi posición. Yo no me voy a bajar de aquí para atender a un pobre. No. La razón de ser de un sacerdote, o sea, un líder espiritual, es el servicio a la gente, al igual que a la de cualquier otro profesional o incluso un político. ¿Cuál es la razón de ser de cada uno de nosotros? Servir a otros. La Madre Teresa de Calcuta solía decir, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y como diríamos nosotros coloquialmente, así o más claro. Era el punto que Jesús quería dejar. El sacerdote pasó de largo. Veamos el segundo personaje de esta historia. Verso 32 dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. En el caso del levita, el texto no nos dice si subía hacia Jerusalén o descendía hacia Jericó. Por tanto, si se dirigía a servir en el templo, su excusa sería que no podría contaminarse, lo cual de todos modos sería lamentable, porque prefirió llenar los requisitos legales del culto que salvar la vida de un moribundo. Su trabajo como levita le permitía conocer de cerca el significado del sacrificio y el servicio. Los levitas eran las personas que servían en el templo.
Eran las personas que hacían los sacrificios, que hacían todo tipo de labores para que el culto a Dios, perdón, se llevara a cabo. Entonces, este hombre, su razón fundamental de ser era servir. Y sin embargo, en aquel día, al ver a aquel hombre que necesitaba de su ayuda, decidió pasar de largo. Esto es lo paradójico, habiendo sido él y nosotros pobres, se nos olvida ahora que necesitamos ayudar a los pobres, que otros necesitan de nuestra ayuda. Y era común que los levitas fueran escribas. Por eso llama la atención en esta historia que Jesús le está diciendo al escriba, que probablemente era levita, cuál era su comportamiento. Y cuando lo involucra en el relato, lo está confrontando claramente. Este levita quería recibir de Dios lo que él no estaba dispuesto a dar a su prójimo. Y mire la ironía, porque nosotros actuamos muchas veces semejante a él. Queremos perdón, queremos el perdón de Dios, pero no estamos dispuestos a darlo. Queremos bendición, pero no estamos dispuestos a bendecir a otros. Queremos que nos den ayuda, pero no estamos dispuestos a ayudar a otros. Decimos que queremos servir a Dios, pero no queremos servir al prójimo. La religiosidad y los celos de la profesión nos vuelven a veces insensibles ante la necesidad humana. Debo servir a Dios, debo servir a Dios, debo servir a Dios, pero no tengo tiempo para servir a mi prójimo, empezando por mi casa. Mis hijos están descuidados, mi esposo, mi esposa están descuidados y el prójimo que me rodea está descuidado, pero puntual sí estoy. ¿Cuántos líderes religiosos están disfrutando de la comodidad y beneficio que su posición les otorga? Pero se olvidan que la razón por la que están en esa posición, les repito, es para servir a los necesitados, tanto en sus necesidades físicas como en sus necesidades espirituales. Servir a Dios solo se puede hacer cuando servimos al prójimo en medio de sus necesidades más urgentes. La liturgia y sus diferentes manifestaciones siempre pueden esperar. El prójimo necesitado, no. Y ese era el punto que Jesús quería darle a entender al levita. Y es el mismo punto que quiere darnos a entender hoy. La religión y la religiosidad nos tiene ocupados y nos hemos olvidado de las necesidades del prójimo. Encontrémonos al tercer personaje en esta historia. Verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El samaritano es el tercer personaje. En esta regla de 3, se supone que él debería ser el malo o uno de los malos. Pero Jesús maravillosamente hizo un cambio. Y el samaritano tenía suficientes razones raciales y políticas para no ayudar a este hombre, que probablemente era judío y los judíos odiaban a los samaritanos. Por lo tanto, yo creo que el samaritano se le presentó ahí una magnífica oportunidad para tratar a este hombre como normalmente los judíos trataban a los samaritanos, con desprecio. Y tal vez allí podría haberse vengado, de alguna manera, simplemente dejándolo tirado en la carretera para que se muriera tal como había hecho el sacerdote y el levita. En otras palabras, pagarle con la misma moneda. Pero por el contrario, la historia dice que fue movido a misericordia y lo ayudó más allá de simplemente vendarle las heridas, que en comparación con el sacerdote y el levita, esto ya era mucho. Porque si notaron que en el texto dice que le vendó las heridas con vino y aceite, era la forma de desinfectar una herida y evitar que
hubiera problemas más graves. Este samaritano gastó de su vino y de su aceite. Pero como si eso no fuera suficiente, el samaritano lo montó su sobrecabalgadura y lo llevó a un mesón. Y allí le estuvo con él por otro día y luego le dijo al encargado del hostal que lo cuidara. Le dejó un dinero y dijo que cuando él regresara, si hacía falta, le daría más. Este samaritano en esencia caminó lo que Jesús determinó en el Sermón del Monte como la milla extra. Se aseguró de que quedara en un lugar donde pudiera seguir prestándole ayuda. El samaritano de la historia mostró en la práctica, dígame bien mi hermano y mi amigo que me escucha, el samaritano de la historia mostró en la práctica lo que el sacerdote y el levita sabían en la letra. ¿Ve? La práctica y la letra. Todos estaríamos de acuerdo en hacer algo como esto con un familiar o con un amigo muy entrañable, pero con un completo desconocido. ¿Qué haríamos con un enemigo político? O con alguien que tenga una conducta que yo reprocho. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Haríamos lo del sacerdote y el levita? ¿Pasaríamos de largo? ¿O haríamos como el samaritano? Jesús quería demostrarle al intérprete de la ley que no basta con saber acerca de Dios y su libro, si este conocimiento no tiene una aplicación práctica para nada aprovecha. Los cristianos mostramos los que somos no porque llevamos una Biblia debajo del brazo, o pertenecemos a una denominación determinada, o porque los domingos asistimos temprano a un templo, o incluso porque hablamos de una forma particular o peculiar. Nosotros mostramos que somos cristianos cuando en el día a día, en el camino de la vida, nos detenemos para socorrer al necesitado, sin importar quién sea. Recordemos que eso fue precisamente lo que Jesús hizo por nosotros, cuando nosotros estamos perdidos y sin esperanza en este mundo. Descendió, dejó su trono de gloria para venir a caminar entre nosotros, en caminos polvorientos, en caminos llenos de lodo, y caminar con nosotros, y venir a socorrernos y vendarnos las heridas, no solo las físicas, porque ustedes han visto en el ministerio de Jesús que a muchos sanó, sino especialmente las heridas espirituales. Y asegurarse de que no nos fuera a faltar nada, ni lo material, pero especialmente lo espiritual. Por eso él estuvo dispuesto, al igual que el samaritano de la historia, a pagar. Y Jesús pagó el más alto precio con el propósito de rescatarnos y salvarnos de la muerte eterna. Jesús ha sido y será el mejor samaritano que jamás haya existido. Y está aquí para ayudarte hoy si tú lo recibes. Termina la historia Jesús. Verso 36 dice con una pregunta. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? El levita, el intérprete de la ley, quedó arrinconado. La evidencia era demasiada y no tuvo escapatoria. Pero mire que aún así trató de escaparse. ¿Cuál es la respuesta que da el samaritano? Él dijo, el que usó misericordia con él. No se refirió al samaritano, sino que se refirió a él. Después de escuchar la historia, el intérprete de la ley necesitaba contestar una pregunta más. ¿Cuál era el prójimo del herido? Su respuesta fue clara, sí, pero no completamente transparente, porque en su orgullo y en su religiosidad se abstuvo de identificar por su origen racial samaritano al que tuvo misericordia. Así que de esta manera Jesús lo guió a la respuesta adecuada, que sin la práctica, la religiosidad o la religión y el conocimiento para nada sirve.
sacerdote y levita sabían mucho de religión, pero poco de servicio y de poner en práctica lo que sabían. Es muy interesante que el intérprete de la ley abrió un capítulo muy especial con respecto al prójimo. Yo no ayudo a mi prójimo porque lo conozco o se lo merezca, sino por misericordia. Eso fue lo que en aquella mañana aquel hombre aprendió. ¿Qué es la misericordia si no es pura gracia? Esa es la razón por la que Cristo murió por ti y por mí. No porque lo merecíamos, sino por pura gracia y amor. La gran lección para el intérprete de la ley es la misma para ti y para mí. Tenemos que hacer lo mismo que hizo el samaritano, demostrar en la práctica y con los hechos nuestro amor a Dios. Podemos conocer las respuestas a las preguntas más difíciles de la Biblia, pero si no tienen una aplicación práctica para cada uno de nosotros, no nos sirve de nada tanto conocimiento. Si nos olvidamos de nuestro prójimo, nos hemos olvidado de Dios. El cristianismo no es una religión, es una forma de vida y esta se debe vivir al estilo de Jesús. La ayuda al prójimo no puede basarse en creencias religiosas o culturales o étnicas, sino en el sentido de misericordia y gracia con el cual Dios nos ha tratado a todos los seres humanos. En días recientes, la expresión "no puedo respirar", I can't breathe, que pronunciara años atrás Eric Garner, un afroamericano que fue asesinado también o fue muerto a manos de policías, y más recientemente George Floyd, se ha convertido en el clamor de aquellos que son perseguidos, discriminados y a quienes la rodilla de la injusticia los está asfixiando. Y esto es gravísimo, hermanos. Pero cuando aquellos que estamos en posesión de ayudar a otros y no lo hacemos, es todavía peor. Martin Luther King, el pastor afroamericano que desencadenó todo un movimiento en los Estados Unidos, dijo alguna vez ante la discriminación y el racismo que él y los afroamericanos se enfrentaban en los Estados Unidos, una frase muy interesante e importante para nuestro día. Dice: no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Indiferencia es lo que mostraron el sacerdote y el levita de esta historia. El reto para nosotros hoy, en este tiempo tan convulsionado, es que tenemos que ser más como el samaritano y menos como el levita y el sacerdote. Por eso Jesús concluyó aquella historia de una manera particular. Pero antes de que le diga cómo terminó Jesús esta historia, lo quiero invitar en esta mañana y que ahí donde está, incline su rostro y oremos por un momento. Amado Padre, nos acercamos a ti con humildad y reconociendo que cada día, como humanidad, nos sumergimos cada vez más en el lodo del pecado, de la discriminación, la violencia, la ambición y la injusticia. Te pedimos perdón y suplicamos que cambien nuestros corazones y ojalá podamos llegar a ser como el samaritano de esta historia, que aunque era despreciado por su origen racial y su condición religiosa, en realidad mostró lo que significa amar al prójimo. Hoy más que nunca necesitamos amarnos unos a otros y ayudarnos a respirar unos a otros, porque el pecado nos está asfixiando, Señor, y solo tu Padre puedes enviar el soplo de tu Espíritu Santo para que volvamos a tener vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. ¿Sabe cómo terminó Jesús esta historia? Ve y haz tú lo mismo. Amén. Queridos amigos y queridos hermanos, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, dale un like, compártelo con tu familia, con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que recibas avisos del último contenido que hayamos subido a nuestro canal. Que Dios te bendiga.